Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en este programa El Dios Desconocido. Continuamos esta noche con nuestro estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Jesús, cuando estaba aquí, él le dedicó mucho tiempo enseñando a sus discípulos acerca de la función del Espíritu Santo y, y por qué era tan importante que ellos entendiesen que Él se iba, pero no los iba a dejar solo, porque el Espíritu Santo iba a ser enviado por el Padre para guiarlos a ellos y para que ellos pudiesen recibir y tener entendimiento del eterno propósito de Dios y cómo llevarlo a cabo. Hemos mirado a Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, Juan 15. Ayer estuvimos en Juan 15. Quiero empezar allí hoy donde estuvimos ayer en el versículo 26 de Juan 15. Y entonces vamos a seguir al capítulo 16 del libro de Juan, capítulo 15. Y vamos al versículo 26, creo que era donde estábamos ayer. Sí, 26. Y Jesús dijo lo siguiente: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas, versículo 1 de ahora del capítulo 16, os he dicho para que no tengáis tropiezo. Entonces, Jesús ha estado enseñando bastante a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, acerca de lo que el Espíritu Santo venía a hacer en cada uno de ellos y la importancia de recibir y de escuchar y de dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Él por eso en varias ocasiones les volvió a repetir: el Espíritu de verdad, el Consolador, el que les va a enseñar, el que les va a guiar, el que les va a revelar las palabras de mi Padre, porque Él por sí mismo no puede decir nada, sino el Padre se lo dice a Él y Él se lo va a comunicar a ustedes. Y entonces en el versículo 1 de Juan 16, Jesús les dice: estas cosas yo se las he enseñado a ustedes para que ustedes no tengan tropiezos. En otras palabras, vamos a ponerlo en el lenguaje contemporáneo de hoy, para que no se den cabezazos, para que no estén pasando por tantas circunstancias y consecuencias por malas decisiones. Eso es lo que Jesús estaba tratando de darle entendimiento a sus discípulos. Hoy me llamó un gran amigo mío que vive en California y me hizo una pregunta. Me llamó para hacerme una pregunta. Me dijo: quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tú crees que está escrito en la Biblia y por qué Jesús le dijo a Pedro: Pedro, montémonos en la barca y salgamos otra vez al mar y echa la red otra vez? Y todos sabemos lo que pasó allí en lo que nos habla la Escritura. Y la referencia es que Pedro había estado toda la noche como pescador y otros pescadores también en sus barcas habían salido, habían echado la red, pero no habían recogido nada. Habían regresado a la playa sin pescar, no habían nada. Entonces era ya de día y Jesús llega donde está Pedro y ellos están, me imagino, los pescadores estaban allí hablando de que salieron y no pudieron pescar nada. Entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, móntate en la barca y vamos afuera otra vez. Y dice la palabra que Pedro salió y otros en sus barcas lo siguieron. Y llegaron a un lugar y entonces Jesús dijo: echa la red ahora. Y nos dice el pasaje que Pedro echó la red y de repente había tantos peces que las redes se estaban rompiendo.
y que hubo tantos peces que pudieron darle a todos los que estaban allí alrededor, los que no habían cogido nada. Y mi amigo me dice, ¿por qué tú crees que hubo ese encuentro y esa situación real con Pedro? Y yo le contesté a mi amigo la siguiente pregunta. Yo dije, mira, la pregunta yo creo que tiene una doble respuesta. Número uno, era para enseñar a Pedro a vivir por fe y no por vista. No olviden, Pedro, él era un pescador profesional. Él había tenido una empresa de pesca por muchos años antes que Jesús lo llamó para ser un discípulo. Esa era su profesión, junto con otros de los discípulos también. Entonces, él conocía muy bien acerca de la pesca, cuál es el mejor momento de salir en las horas muy tempranas de la mañana, de madrugada, y con la temperatura del agua, dónde echar la red. Pedro eso lo sabía porque era parte de su diaria profesión. Sin embargo, Jesús viene ahora y le dice a él en pleno día, Pedro, móntate en la barca y vamos a salir otra vez. Y ahora echa la red. ¿Qué pasa? Todo lo que Jesús está haciendo va en contra de la lógica y del razonamiento de un pescador. Yo me imagino a Pedro en la barca diciendo, bueno, el maestro me está diciendo y yo voy a obedecer y voy a seguir lo que él me dice. Pero yo me imagino a Pedro pensando, como Pedro era, pensando, él no es pescador como yo. Y él no sabe que aquí de día echar la red, ¿qué va? Los peces ya no están muy abajo, no los vamos a poder coger. Me imagino que en su razonamiento y en su lógica, pero él salió y cuando llegaron echaron la red y claro, hubo una gran pesca ese día. ¿Qué es lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro? Primero, la importancia de la fe. La fe no es por lo que se ve, no es por lógica, no es por razonamiento humano. La fe es creer en algo que no se ve. Fe, entonces Jesús le estaba enseñando a Pedro acerca de fe. Segundo, Jesús le estaba enseñando a Pedro de que cuando Dios dice que hagas algo, muchas veces va a ser totalmente en contra de la lógica humana o del razonamiento humano. 2 más 2 dan 4 humanamente. Para Dios, Él puede decirte que hagas algo cuando no hay lógica. Y eso es lo que quería Jesús enseñarle a Pedro. Que cuando Dios habla su voluntad, cuando Él nos dice, ve, echa la red, aunque vaya en contra de la lógica, en contra del razonamiento, si Dios lo está diciendo, no serás avergonzado, no vas a tropezar, vas a traer una gran pesca. Entonces, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué te hablo de este pasaje? Porque mi amigo que me llamó me dijo, oye, está muy buena tu respuesta. ¿Y cómo se vive eso en la vida diaria en una forma práctica? Yo dije, gran pregunta, mi amado. Y para eso, tú y yo tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que reconocer la voz del Espíritu. Tenemos que reconocer el mover del Espíritu. Tenemos que reconocer cómo es que Él nos dirige, cómo nos habla, cómo es que su Espíritu hace lo que Jesús dijo que iba a hacer. Uno de los problemas que tenemos en el cristianismo religioso es que se ha enseñado y se habla tanto de la cruz y de Jesús que la mayoría de creyentes tienen una gran relación con Jesús. Oh, Jesús, 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 todo es Jesús. Y han dejado el Espíritu Santo a un lado. Es más, han dejado al Padre a un lado. Muchos ni conocen al Padre, pero conocen a Jesús. Pero Jesús dijo, yo vine aquí a introducirlos al Padre. Yo no vine aquí a introducirlos a mí. No, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo vengo aquí a llevar a cabo una función del eterno propósito de Dios para redimir a una humanidad que está condenada a muerte eterna por causa del pecado. Y yo vengo aquí
a pagar esa deuda para que los que crean puedan ser redimidos, nacer de nuevo. Pero todo es para que conozcan al Padre, para que el Padre sea glorificado. Y entonces Jesús le enseñó a los discípulos también la importancia de la persona del Espíritu Santo. Yo creo que hay millones de cristianos, entre comillas, que todos los días están tropezando. Yo he dado muchos tropiezos también. ¿Y sabe por qué es? Por no conocer, no oír y no ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, esto es algo que hay que tener primeramente entendimiento, tener convicción. Y entonces tenemos que cada día buscar esa intimidad con el Espíritu Santo, darle gracias al Padre. Yo, por ejemplo, lo que primero que le digo en la mañana al Padre, gracias, Padre, porque tú me diste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en mí hoy para guiarme, mora en mí hoy para hablarme, mora en mí hoy para yo poder llevar a cabo las obras que tú has ya de antemano preparado, que yo hoy voy a caminar en ellas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahí dice eso, de que las obras buenas Dios las ha preparado de antemano para que tú y yo ahora andemos en ellas. ¿Cómo es que voy a andar en lo que Dios preparó de antemano para mí? Tengo que oírlo, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, no por el hombre, no por la junta que se junta que nada junta, no por la doctrina ni la teología del sistema religioso que pertenece. Ese es el problema del cristianismo religioso, que el cristianismo religioso le enseña a los creyentes a vivir de acuerdo a las dogmas, creencias y doctrinas y teologías de la religión. No le enseñan a tener relación con el Espíritu Santo. Y por eso Jesús gastó tanto tiempo, fíjese, nada más en el libro de Juan, capítulo 13, 14, 15, y hoy vamos a mirar algunas cosas en el capítulo 16 también, donde Jesús sigue recalcando y sigue enseñando la importancia de la relación con el Espíritu Santo y la función que el Espíritu Santo hace en el reino con cada uno de nosotros. Leamos algo más que Jesús enseñó. En Juan capítulo 16, el versículo 1 ya te lo leí. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Ahora quiero que bajes conmigo por el tiempo, no voy a leer los otros versículos, pero vamos al versículo 5. Versículo 5 de Juan 16. Mira lo que dijo Jesús. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Ahora, detengámonos un momentico aquí. Ahora Jesús dice, es importante que yo me vaya. Y la escuela está hablando con los discípulos. Él está diciendo, y ustedes están muy acostumbrados a verme oír mis palabras, ver las obras que yo hago, y todo esto los ha impresionado bastante y ustedes me siguen. Pero yo me voy y no me van a ver más. Pero no los dejo solos, porque yo me voy al Padre y le voy a decir al Padre que te envíe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir y ya yo no estaré con ustedes. Ya no serán mis palabras, ya no serán lo que ustedes me ven hacer. Ahora el Espíritu Santo viene para hablarle a ustedes las palabras del Padre. El Espíritu Santo, como dice este versículo, viene para darles convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, no voy a tomar tiempo esta noche para hablar de cada uno porque podemos estar aquí una semana en cada uno. Te voy a dar un resumen. Hemos hablado bastante del pecado en clases anteriores, hace 3, 4, 5 semanas. La esencia de lo que aprendimos es que Dios
no está cada día mirando y consciente de pecado, ni quiere que tú estés cada día consciente y mirando y el pecado, porque el pecado trae la maldición de la muerte. Y ya Dios trató con el pecado con una ofrenda para siempre. Dios no te ve a ti en pecado, Él te ve a ti en la justicia de Cristo. Porque Cristo, Jesús, el Redentor, en la cruz del Calvario con su ofrenda, Él con una ofrenda para siempre, ya el pecado murió. Fuimos sepultados con Jesús y resucitamos con Él. Cuando Él murió al pecado, nosotros morimos al pecado y hemos resucitado en la justificación y en la justicia de Cristo. Entonces, eso ya lo hablamos. Hay mucho que hablar de eso. Segundo, dice aquí que el Espíritu Santo te va a dar convicción de justicia. Recuerdan en Mateo capítulo 6 que Jesús dijo algo muy poderoso. Dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Romanos 14, versículo 17 nos dice, el reino de los cielos no es comida o bebida. En otras palabras, no es la ley. No es que si comes, que no bebes, que si te va. No, el reino es paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante. En el mundo religioso y en la doctrina religiosa, lo que los religiosos han enseñado de esta palabra justicia, ellos para los religiosos justicia es sinónimo a santidad. Oh, tienes que ser santo como yo soy santo. Y la santidad, y la santidad, y la santidad. Y se jactan en predicar y enseñar y que la santidad y la santidad. Porque no conocen el plan de redención, ni conocen lo que Dios ha hecho por ti y por mí en Cristo a nuestro favor. Entonces, cuando en el reino se habla de justicia, la justicia del reino es mucho, mucho, mucho más allá, es mucho más amplio y grande que santidad. Justicia es las leyes espirituales, las verdades espirituales, los principios espirituales. La justicia del reino es la voluntad de Dios, la perfecta voluntad, el eterno propósito. Esa es la justicia de Dios. Por eso la palabra habla que la justicia de Dios en su reino ha existido desde antes de la fundación del mundo. Y esa justicia ya estaba en Cristo. Ya estaba en Cristo para nosotros. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de que el Espíritu Santo viene a darte convicción de pecado y de justicia, Él está hablando de que el Espíritu Santo viene a revelarnos, a darnos entendimiento, a instruirnos en todo lo que es la justicia del reino, lo que es vivir la vida del reino, lo que es ser un ciudadano en la gran nación de Dios. ¿Qué es la eclesía? ¿Qué es el propósito que Jesús tenía en su corazón cuando Él dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesía? Ahí está la justicia de Dios, el propósito de Dios, el propósito de esas palabras de Jesús cuando Él las habló. Hoy en día la religión quiere reducir justicia a santidad. O, peor todavía, y en algunos círculos, al juicio de Dios. Y siempre están poniendo a Dios y cada rato tú ves personas, ay, cuídense porque en el día del juicio Dios te va a juzgar y entonces la gente vive con un temor, ¿en qué condición voy a estar el día del juicio? Porque ahí viene la justicia de Dios. La justicia de Dios es todo el gobierno de Dios. Gobierno es justicia. Y el gobierno de Dios es mucho, 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 mucho más grande y más amplio que simplemente santidad. A ver si Jesús no nos dijo algo de eso, como yo te estoy diciendo, en los siguientes versículos. Acuérdate, Él le está enseñando a los discípulos acerca del Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo. Vamos a terminar ya. Versículo 12 de Juan 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar.
Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma, Él es el Espíritu Santo, toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la función del Espíritu Santo es darnos a conocer, darnos a saber, guiarnos cada día en el eterno propósito de Dios para nuestra vida diaria. No es para vivir con razonamiento o por lo que la abuelita quiere o el tío o la sociedad o la cultura o porque yo soy boricua o porque soy hondureño o colombiano o soy mexicano, vivo agua. No, no, no. En el reino, los reinos de este mundo no tienen nada, porque ahora pertenecemos a otra nación, donde hay un rey que se llama Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un Espíritu Santo que se nos ha dado para guiarnos en la vida del reino por el Espíritu. Y está el Padre, que todo gira alrededor de su perfecta voluntad. Mañana en la noche vamos a continuar mirando las palabras de Jesús acerca del Espíritu Santo y la importancia de tú y yo tener intimidad y relación con el Espíritu Santo en una forma muy real, cada día, cada hora, cada momento. Él quiere guiarnos. Él viene a ser nuestra ayuda idónea. Él quiere prevenir tropiezos, prevenir malas consecuencias. Pero para eso tenemos que oír, tenemos que tener esa relación donde podemos sentir su mover cuando nos está guiando. Hasta mañana en la noche a las 7:30, hora central. Son bendecidos con toda riqueza espiritual. Anden en el Espíritu.